Ahora nosotros le vamos a dar la bienvenida rápidamente a la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, recientemente elegida. Bienvenida, doctora Pacheco, a Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karina. Gracias por la invitación. Qué gusto volver a verte y poder compartir unos minutos con el público de Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Yo estaba escuchando algunas de las entrevistas que usted ha dado y me llamaba la atención unas cuantas cosas que se las quiero preguntar. Primero, he visto que en las redes sociales ha causado controversia algo que usted ha dicho. Someterse a la jurisdicción de un tribunal extranjero como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos no basta con la corrección formal, es decir, que se haya emitido una sentencia o una resolución según las exigencias formales, hay que ver la justicia material. Esto se lo ha dicho a Perú 21, ¿no? Y puso justamente un ejemplo como la eutanasia. Le han llovido las críticas y han dicho desde que usted no sabe derecho y que nosotros estamos dentro del Pacto de San José y que debemos ser consecuentes con lo que hemos firmado. ¿Esto es así? ¿Estrictamente nosotros debemos ser consecuentes con lo que hemos firmado? Justamente por eso, si somos consecuentes con lo que hemos firmado, nos hemos sometido a la jurisdicción de la Corte en la medida también que la Corte respete a la Convención Americana de Derechos Humanos. Si los fallos de la Corte son contrarios a la Convención, dígame usted si estamos obligados a someternos a esas decisiones. Esa es mi opinión personal. Ahora, la opinión del tribunal será la de sus 7 miembros y siempre las decisiones se toman por mayoría. No todos comparten ese punto de vista, de hecho. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, que debe ser el rol del Tribunal Constitucional, velar por el cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos que hemos ratificado y de la Constitución, claro. Usted habló precisamente dentro de su argumentación sobre la eutanasia. Y usted es una persona abiertamente conservadora, es del Opus Dei. Esta posición que usted tiene va a hacer que de alguna manera sus sentencias o sus posiciones dentro del Tribunal Constitucional tengan esta línea, como usted acaba de decir. Cada uno tiene su posición y no eso quiere decir que sea la posición del Tribunal Constitucional. Es mi posición personal, me acaba de decir, y una posición no hace una sentencia. Entonces, su posición siempre va a ser una posición tirada hacia sus creencias. No, a ver, puedo aclarar 3 cosas, me parece, de su pregunta. La primera, efectivamente ya he dicho que yo trato de conservar todo lo que sea bueno. Considero que hay cosas nuevas que son muy buenas, pero otras que no lo son. Para mí es importante conservar desde el externo, como son los buenos modales, el respeto a los mayores, la delicadeza unos con otros, según su modo de ser y de cada quien. Pero también de las cuestiones de fondo, de los valores que están recogidos en nuestra Constitución. Entonces yo voy siempre a decidir en base a la Constitución. Mis convicciones, o sea, ha hecho referencia al Opus Dei, ha hecho referencia en el fondo a mi fe católica. Efectivamente, yo en el Opus Dei hace años recibí una formación espiritual como la recibo en la parroquia. Y en la parroquia a mí nadie me pregunta, y si lo hubieran hecho no volvería a esa parroquia, qué caso voy a decidir, cómo voy a enfocar. Bueno, en el Opus Dei nunca en mi vida me han preguntado algo más concreto de mi trabajo profesional. Lo que yo recibo es una ayuda dentro de una gran libertad de espíritu y de opinión. Simplemente es cómo vivir y ser más coherente con la fe católica. Entonces, ¿qué he aprendido yo? Gracias a esa formación, a respetar todos los puntos de vista, a saber acoger a personas que no piensan como yo, a saber defender mis principios con respeto a los demás, pero con serenidad. Entonces yo no voy a decidir en base a la fe católica las decisiones que tomo, las voy a decidir en base a nuestra Constitución, que considero que respeta y refleja, aunque haya cosas que mejorar, nuestra identidad como nación y que me parece a mí una riqueza, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero conservar lo que decían los incas, ¿te acuerdas? No robar.
no matar, no ser flojo, o sea, todo lo que sea bueno, no importa en qué siglo, en qué año se produzca, creo que tenemos que recogerlo, mantenerlo y conservarlo. No sé si eso contesta a su pregunta. Sí, sí, por supuesto. No importa en qué año, en qué siglo y ni de qué fe venga. Claro que no, todas, yo creo que lo importante es, hay un sentido común, por decir así, de lo que es bueno y valioso. Por ejemplo, hay países con una religión que considera a la mujer, no sé, en la India, en algunos países del África, que consideran que la mujer es menos que el hombre, ¿no? Tiene que caminar un paso atrás, no puede heredar, o sea, tiene una serie de limitaciones. Pero eso para mí no se está respetando lo que la naturaleza nos indica, que somos hombres y mujeres iguales en dignidad y tienen que respetar nuestros derechos en ese sentido equiparables a los de los hombres. Entonces, de cualquier fe, lo que sea bueno, hay que atesorarlo, recogerlo e incorporarlo a nuestra vida. Uh-huh. Este es un cargo de poder. Usted es la segunda mujer que encabeza, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, pero le escuché decir que no es el cargo de su vida. ¿Por qué no es el cargo de su vida y principalmente cuál sería el cargo de su vida? Bueno, allí la verdad tengo que hacer una confesión pública, porque eso tiene que ver mucho con mis convicciones, algo que la verdad también se lo debo al Opus Dei, que de muy joven allí aprendí el culmen de la vida es llegar a una plenitud humana que se consigue cuando uno puede amar mucho a Dios y a los demás. Entonces, para mí, todo trabajo es un culmen, todo trabajo es una meta alcanzar. Es decir, es tan importante una persona que está limpiando las calles o que limpia el tribunal como las personas que tienen que ver los trámites administrativos o nosotros los magistrados. Todo trabajo es importante. Entonces, para mí sí era una meta en un momento de mi vida que viví compatible con mis obligaciones personales y familiares, ser parte del Tribunal Constitucional y por eso postulé al concurso. Pero yo anhelaba eso, simplemente ser parte, ayudar en estos problemas donde se definen tantas cosas importantes justamente para custodiar los derechos y libertades que nos identifican como nación. Y es también creo una señal de democracia y de la auténtica tolerancia que quien me animó a ser presidenta del tribunal es el doctor Manuel Monteagudo, que como usted debe recordar ha tenido posiciones muy distintas a las mías en muchos temas de repercusión nacional. Sin embargo, ambos sabemos que nuestras decisiones han sido tomadas en conciencia y entonces eso no nos impide trabajar, tener metas son comunes en lo que es sacar adelante el tribunal. Entonces yo considero que para poder estar y trabajar en un lugar no hay que buscar tener un poder. Lo ideal es aprender a servir a los demás de donde uno está. Porque si uno va a un puesto para servirse del puesto y de los demás, pues malogramos la vida democrática. Creo que la ambición real de una persona que esté en un puesto público es servir. Para mí esa es una meta, o sea, que mi vida sea útil para los demás. No sé si eso también responda. Sí, por supuesto. Yo quería saber, porque usted ha venido explicando qué es lo que se va a hacer durante su gestión. Una de las metas que se tiene, me imagino, porque está sobre la mesa y van a tenerlo que analizar ustedes, y no sé si es algo que ustedes lo tienen como prioridad o usted lo tiene como prioridad, analizar el artículo 117, si no me equivoco, es el artículo de los alcances para ver en qué momento se le vaca al presidente de la República, enmarcar exactamente cuáles son los alcances del 117. Bueno, nosotros como no somos órganos consultivos, no nos vamos a pronunciar si no hay un caso concreto que justifique ese tipo de declaración. En ese momento no hay ninguna acción de inconstitucionalidad, ningún caso, hasta donde yo recuerdo, que se ocupe de ese tema. Tengo entendido, de repente la memoria me falla, pero los abogados de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ingresaron algún pedido al respecto. ¿O yo me estoy confundiendo?
Bueno, a lo mejor no, a lo mejor la información no ha sido tan, bueno, tan correcta. ¿Por qué? Porque lo que ha ingresado es un habeas corpus. Me parece que ella lo que pide es que se anulen las investigaciones que se le han hecho por su calidad de presidenta. No es tanto la vacancia, sino si se le puede o no investigar, incluye a la presidenta de la República. Ese sí es un tema que sí vamos a analizar, ¿no? Se convocará una audiencia pública y ahí se podrá debatir al respecto. Y eso va a ser rápidamente, porque también los alcances de hasta dónde llega una investigación es importante saberlo. Efectivamente. Lo que ocurre es que hay dos casos, me parece, relacionados sobre este tema, y vamos a tratar de emplear la vía procedimental más expeditiva para cuanto antes poder llegar a una decisión. Pero que sepa que sí está en la agenda. ¿Cuáles son los casos que en este momento usted considera prioritarios? A ver, en primer lugar, los más antiguos. O sea, estamos empleando más la informática. Esa es una meta que tenemos todos, de que no queden por ahí algunos expedientes como perdidos en la carga procesal de 6.000 casos, ¿no? Sino procurar identificar aquellos que sean de mayor sensibilidad, ya sea por el impacto nacional o sea por la necesidad de la persona en concreto. Entonces, vamos a ir por los más antiguos, sacar los más antiguos, y después estos otros que están en el candelero público y que sabemos que hay que resolverlos con prontitud, que por diferentes motivos no se ha podido agendar antes. También lo quería hacer el presidente Morales, pero ahora sí tenemos el espacio suficiente en los últimos 15 días del mes, que es cuando el Pleno del Tribunal pueda tomar ese tipo de decisiones, ya que los primeros 15 días se trabaja a nivel de las salas, ¿no? Y ahí se tienen audiencias, sesiones de votación, pero los últimos 15 días del mes más bien ya estamos, eso es lo normal, lo habitual, ¿no? Ya entramos nosotros, los 7 magistrados, para poder tener audiencias y sesiones de votación. El caso de Alberto Fujimori es un caso bastante difícil para el Tribunal Constitucional porque trajo cola, se les dijo fujimorista. Ya está, ustedes tomaron una posición, dieron una resolución, pero ¿pensó en algún momento que después de ratificar este indulto, Alberto Fujimori pensara retornar a la vida política? No se me pasó por la cabeza en ningún momento, pero a la vez, ya lo he manifestado en otra oportunidad, yo no me arrepiento de la decisión que tomé, porque considero que es la que correspondía jurídicamente por las razones, algunas que le he mencionado antes, y también porque hay que dejar claro que en ese caso en concreto, nosotros, no había ningún juicio donde el Estado peruano hubiera recibido una sentencia para conocer la historia de la señora Ricardina, que seguramente es la historia de muchos adultos. Discúlpeme, pero estoy escuchando algo, estamos escuchando algo, 77 estamos años, escuchando una voz, bastante por favor. precaria, y en estos momentos ella necesita calaminas porque sus calaminas están completamente rotas. Vamos a seguir con la entrevista. ¿Usted también está escuchando una voz? Además se dedica, doctora, todas las mañanas, sí, 4 de la mañana sale a vender. Estamos escuchando una voz al aire que no nos deja continuar la entrevista, por favor. Para que me compren por allá por Vía María. Hola, por favor, estamos escuchando una voz al aire. Ya Clara, ya tomo mi carro y me voy y me siento en una esquinita. Jocelyn, estamos escuchando una voz al aire que no nos deja, no nos permite continuar la entrevista. Vengo, pero no. Jocelyn, ya, ok. Muy bien, discúlpenos, por favor, son cosas del vivo, discúlpenos, por favor, doctora Pacheco. Doctora, continuamos entonces. Ahora no escucho a la doctora, han bajado la voz de la doctora. Muy bien, entonces suban la voz de la doctora para poder escucharla. Y yo le decía, usted... ya sé, me acaba de decir que no tenía idea de que Alberto Fujimori retomara su actividad política. ¿Es ético? No le estoy escuchando a la doctora. No escucho a la doctora, lamentablemente. Hay un problema. No sé qué es lo que está pasando con la consola de sonido. ¿Nos pueden ayudar, por favor?
Ahora sí, creo. A ver, yo. Ahora sí, doctora. Sí. Sí, era un problema de acá. Discúlpenos. Si Sí, este comportamiento no te del indultado, usted me acaba de decir que no se lo esperaba. Yo creo que las leyes no se lo impedirían, según lo que he escuchado que usted ha manifestado, pero la llevo por el camino ético. ¿Sería ético que obtuviendo un indulto humanitario él se dedicara a hacer carrera política, Alberto Fujimori? Mira, yo tengo entendido, hace unos días me entrevistaron y el señor estaba en la clínica. Es una cosa lo que se pueda declarar sobre él y otra cosa es lo que la realidad va a poder, reflejar de sus auténticas fuerzas. Entonces, lo que me parece importante de esa sentencia tan comentada, que fue, no hay que olvidar que no fue por unanimidad, sino por mayoría. En todo caso, allí, fíjese, no sé si usted en su historia ha escuchado alguna vez que se considera que cuando uno da un indulto se vulnera el derecho de acceso a la justicia de la víctima. En todos los años de mi vida profesional, nunca, en todos los indultos que se han concedido al Perú, he escuchado ese argumento, que me parece además una falacia, porque se da un indulto a una persona que ha cometido un delito, no se da un indulto a una persona que sea inocente. Entonces todos los indultados habrían afectado el derecho de acceso a la justicia, cuando el acceso a la justicia consiste en poder acceder a un juicio con un juez imparcial y con un procedimiento que no sea tan enrevesado que impida llegar a una decisión pronta. Entonces, como decía antes, la decisión jurídica creo que fue la correcta. El comportamiento del señor Fujimori no entra ya dentro de nuestro ámbito de jurisdicción, por decir así. Y ya la vida enseñará hasta dónde van a llegar no sé, lo que propone su hija, las cosas que hemos leído en las noticias, ya veremos, ¿no? De eso prefiero no opinar porque, como usted misma ha dicho, yo me siento absolutamente desconcertada por esta situación. Muy bien. Le quisiera hacer otra pregunta, por favor. Ustedes también han hablado ya y se han pronunciado sobre el tema de Martín Vizcarra, pero él está segurísimo que el TC va a anular las 2 inhabilitaciones que tiene ante el Congreso de la República. ¿Por qué está tan seguro? Yo más bien diría que ese es un modo de expresarse y de hablar que yo he escuchado siempre al señor Vizcarra, ¿no? Cuando expresa alguna idea, ¿no? Con una gran seguridad. También habrá que ver qué pasa en la realidad. O sea, posiblemente es una realidad alterna. O sea, veremos, ya nos llegará y ahí tendremos que opinar, pero generalmente el señor Vizcarra habla con una gran seguridad en todos los temas, al menos las veces que lo he escuchado. Uh-huh. Entonces hay que esperar para ver qué cosa es lo que pasa en la realidad. Efectivamente. Cuando nos llegue al tribunal, ahí podremos opinar. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por darse el tiempo. Ha sido Luz Pacheco, presidenta recién elegida del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora Pacheco. Muchas gracias a ti, Karina, por la invitación. Un gusto como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Nos tenemos que ir rápidamente a una